Muy buenas noches, ¿cómo están, amados hermanos, alumnos, discípulos, compañeros y todos los que están conectando a este estudio que miércoles a miércoles el año pasado iniciamos con un propósito de dar alimento a mediados de semana como noche de El Pastor? Quiero saludarte y darte pues todo mi cariño y mi bendición en este 2025, esperando que el Señor cumpla el propósito en tu vida siempre y cuando tú lo permitas, porque ese es el tema. A veces hay cosas que decimos, bueno, ¿por qué no he logrado todo lo que Dios me ha prometido? Y la realidad es que hay que analizar mucho que hay en nuestra vida, en nuestra forma de decidir las cosas, que ha evitado que la bendición tan grande de Dios no ha llegado a nuestra vida. Bien, pues este inicio de 2025 he estado meditando, he estado orando respecto al tema que quiero tratar en estos siguientes miércoles de la noche del pastor. Por allá en 1980, en los 80s, yo estaba en el Instituto Bíblico y recuerdo que conocí a un hombre de Dios precioso que llegó al instituto a darnos algunos seminarios y pláticas. Él ya murió, él es un hombre que ya está con el Señor. Su nombre era Carl Thompson, un hombre tremendo, un gran teólogo, que nos dejó una enseñanza muy impactante, varios temas que estudiamos con él, pero a mí me encantó un seminario que dio llamado Poseed la Tierra. Y en verdad fue lindo y sobre todo sustancial haberlo recibido de parte del hombre, lo recibió. Carl Thompson era un hombre muy apacible, recuerdo bien su mirada, era muy pausado, hablaba muy, hacía pausas y levantaba sus ojos como profundizando en lo que estaba hablando. Eso me llenaba mucho de tranquilidad. Es decir, verdaderamente es un hombre con un corazón profundo de las cosas de Dios. Y su seminario fue muy interesante. Voy a leerles algunos temas que vamos a tener en este seminario, así que no dejes de conectarte durante todos. Yo creo que vamos a tardar unos 4 o 5, no sé todavía, algunos miércoles. No es muy grande el seminario, pero vale la pena. Fíjate bien, los temas que vamos a tratar, la primera parte es entrada a la tierra, porque él hace una analogía. Cuando Dios le entrega al pueblo de Israel, Josué ya comandando al pueblo de Israel, ya había muerto Moisés, y estando enfrente de Jericó para poseer la tierra, dice, entrad, no tengas temor, posean la tierra que yo les he dado, es una tierra que fluye leche y miel. Y él toma este pasaje para motivarnos a nosotros los cristianos de hoy. Es decir, hay cuántas cosas Dios nos ha dado, nos ha entregado para poseer. No estoy hablando nada más de cuestiones materiales, sino estabilidad, paz, amor, salud, y no lo hemos obtenido porque obviamente está el mundo espiritual que se opone a las cosas de Dios, pero mucho es nuestro corazón y nuestra mente y nuestras decisiones. La primera parte dice entrar a la tierra, poseer la tierra. Temas, vamos a ver nuestras armas espirituales para poder vencer, porque siempre que entras a poseer una tierra, tal vez haya enemigos que estén en contra. Nuestra armadura espiritual, enfrentándonos a esos enemigos, conocer qué tipo de enemigos tenemos. Muchas veces puede ser, pensamos que es Satanás, sus demonios. No, muchas veces el enemigo está en casa o está dentro de ti. El terreno de la mente y el terreno de la voluntad, como lo mencioné hace un momento. La segunda parte, vamos a ver el terreno de las emociones, las heridas de Satanás, herido y amargado, la amargura como afecta mucho nuestra vida espiritual, liberación de las heridas, la herida causada por el rechazo, herido y sanado. Y quiero tocar, yo agregaría un tema a esta segunda parte, que va a ser la ansiedad. Como hijos de Dios tenemos que atacar este mal y esta enfermedad que ha permeado en los últimos
yo calculo 50 años que han ido avanzando conforme la vida tan acelerada que llevamos en nuestro diario vivir. La tercera parte es raíces en la tierra. Vamos a ver la raíz de rebelión, vamos a estudiar la raíz de la soberbia y vamos a meternos un poquito a la raíz del ocultismo. Interesante, ¿no? La cuarta parte, vamos a hablar de la liberación. Principios que gobiernan el Ministerio de Liberación. El Ministerio de la Liberación en los niños. Vamos a hablar de la homosexualidad, cómo mantener la liberación y el Ministerio de Liberación. Vamos a hacerlo con una plataforma más centrada, no como en el exceso que hubo en los últimos años. La quinta parte y la última, vamos a entrar a ver la maldición en la tierra. Dice, esto es muy profundo. Tomen nota siempre de todo lo que vamos a ver. Vamos a ver el origen del ocultismo, el engaño del ocultismo, espiritismo, la búsqueda de la vida después de la muerte, fenómenos psíquicos, la percepción extrasensorial, la adivinación, la magia, el ocultismo y el misticismo, y por último, liberación de la opresión del ocultismo. Wow, es un tema muy completo. Yo cuando tomé el hermano Carl Thompson, en verdad, fueron varias sesiones que tuvimos con él, fue de gran y tremenda bendición. Entonces, tenemos que poseer una tierra. Y no estoy hablando el fanatismo islámico de los yihadistas que hoy en día quieren establecer un califato a nivel mundial y por eso atacaron al pueblo de Israel el 7 de octubre del 2023. No estamos hablando tampoco ser fanáticos y querer agarrar a golpes a Biblias, a bibliazos, a unos familiares o amigos. Indudablemente que no, tenemos que ser muy maduros y prudentes en ser guiados por el Espíritu Santo para poder extender el reino. No tu reino, ni el reino de tu iglesia, ni el reino de tu organización cristiana, sino el único reino que es válido en esta tierra, que es el reino de Jesús, el Hijo de Dios. Antes de eso, quiero tocar como una introducción para este seminario de poseer la tierra, hablar de la fe. ¿Por qué hablar de la fe? Hugo, ¿por qué quieres hablar de la fe? Porque la fe es importantísima. Ahí en el libro precioso, vamos, déjenme ponerles el Hebreos, el libro de Hebreos. Ok, ahí está. La Valera 60 nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mire, cuando estamos entrando a un tema tan importante como entrar al ocultismo, entrar al espiritismo, entrar a analizar aquellas áreas de nuestra vida que no han sido conquistadas, pueden ser algunas adicciones, pueden ser falta de fe o falta de seguridad en nosotros. Es muy importante que entendamos que lo que mueve el mundo es la fe. Por eso dice la Escritura, el libro de Hebreos, es pues la fe la sustancia de las cosas, de aquello que esperamos, aquello pero que no podemos tocar, no podemos ver, pero estamos seguros que ha de venir. Y la fe tiene tres enemigos que tenemos que analizar. Hoy en día tenemos un problema serio, muy serio, en nuestras reuniones cristianas y en nuestro círculo cristiano. Cada día, tristemente, muchos jovencitos, sobre todo las generaciones hacia atrás, los que hoy son niños, adolescentes, jóvenes inclusive, yo diría un poquito más arriba, inclusive aquellos matrimonios jóvenes millennials, han sido corroídos por estas corrientes, estos tres enemigos que han debilitado su fe. Muchos, no tengo la estadística, han abandonado
los principios que recibieron cuando eran niños de sus padres, de su iglesia. Ya han empezado a incursionar en corrientes como la corriente Waka, ¿sí? Esa corriente que provino de los años 60 del siglo pasado, con el movimiento de los negros en Estados Unidos, racial, diría yo, que buscaban autentificar sus derechos. Estaban en lo correcto, no era malo. Pero ahí fue evolucionando, evolucionando, donde empezaron a ver los homosexuales, empezaron los travestis, empezaron a ver una serie de corrientes que fueron desviando totalmente toda esta filosofía. Por eso walk es el verbo en inglés desperta. Pero obviamente se han desviado hacia ideologías de género absurdas. Cuando encontramos que hoy quieren profesar que hay más de 6, 7, 8 tipos de sexos absurdos. Entonces hemos visto cómo también las corrientes de educación en las escuelas primarias, de un jardín de niños, hay material que incita a meter duda a los niños de su género. Y así tenemos una serie de corrientes que hoy en día, obviamente, lo que es el poder al dinero, lo que son la lucha, la pugna entre el hombre y la mujer, ¿no? Ante Dios somos iguales, indudablemente. Pablo lo dice muy claramente, ante Dios el hombre y la mujer. Hay que quitar esa idea oriental que provino precisamente de la maldición cuando peca Adán y Eva. Dice que tú vas a honrar a tu marido, ¿sí? Y vas a parir tus hijos con dolor. Y a él, Adán le dice, tú vas a sufrir y con el sudor de tu frente vas a ganar el sustento, pero tu mujer vas a tener el señorío de tu marido. Y no antes que era una maldición que tuvo final en la cruz, porque todo esto viene en la ley, pero cuando el Señor muere y dice consumado es, Él cancela esta maldición. Por eso Pablo lo puede expresar en una de sus cartas que el hombre y la mujer son exactamente iguales. Pero indudablemente que todos estos enemigos han golpeado a estas generaciones, como empecé comentando, sobre su identidad, sobre su fe inclusive, abandonando la iglesia del día. No me vas a dejar mentir, porque estás en una congregación, o tú eres padre, o tú eres abuelo. Tal vez seas el joven que dices tú, yo ya tengo duda, verdaderamente ya no me llena ir a la iglesia, ya no me llenan los conceptos, ya no me llena todo eso que dicen, ¿verdad? Porque veo que no tiene firmeza paz atrás de lo que están comentando o tratando de enseñar. ¿No te imaginas? Yo tengo una escuela, bueno, los papás que están ahorita están haciendo el favor de conectarse, de ver esta enseñanza. En la escuela tenemos, yo escucho a los jóvenes, yo escucho a los niños, a los adolescentes dudar. Hay una gran fuerza de duda en sus vidas. Indudablemente, la inmensidad de información que reciben o la inmensidad de cantidad de información que reciben en las redes sociales es un problema que tenemos que tener mucho cuidado. 3 enemigos, y obviamente, aclaro, todavía no empezamos el seminario por ser la tierra. Les di la introducción y les quise presentar todos los puntos que vamos a tener. Indudablemente que voy a empezar a ir mandando el material o los bosquejos para que usted los vaya teniendo antes. Cuando vea la enseñanza del miércoles, puede usted tener también la información y inclusive, si ustedes quieren, pueden estudiar más en sus casas para recibir más bendición. Indudablemente, siempre pídale al Espíritu Santo que les muestre la revelación profunda. Bien, hay 3 enemigos de la fe. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuáles crees que son estos 3 enemigos terribles de la fe que tenemos que tener cuidado? Mucho cuidado. El primer enemigo, indudablemente, es aquel que nació en el huerto del Edén. Cuando aquella serpiente, indudablemente no estamos hablando del animal, estamos hablando del espíritu satánico, Satanás mismo, se acerca a Eva y le pregunta, ¿por
qué no comes de este árbol que Dios le ha dicho que no lo hiciera? Y ella dijo, porque Dios me ordenó que no lo hiciera. Y le siembra la duda diciéndole, "Mm, no creas, Él sabe que si tú comes vas a tener toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la plenitud". Lo que mismo sucede cuando encuentro a los jovencitos, a mucha gente que me dice que se ha metido en una serie de circunstancias adversas de drogadicción, de adicciones, de muchas cosas. Dice, es que me entró la duda y caí y ahora no puedo salir. Exactamente como Eva pensó y dijo, tiene razón. Y por eso comió, tomó el fruto y cometió el primer pecado. La duda inválida la promesa. Cuando viene algo a tu mente y a tu vida, un proyecto o te dan una buena noticia de que vas a heredar o que vas a tener un ascenso o que vas a estar mejor, eh, los primeros segundos es de alegría, es de gozo, decir, wow, qué bueno, qué bendición, voy a tener esto, aquello. Pero, ¿qué sucede cuando nuestro cerebro empieza, ¡pum! O alguien dice, alguien sobre todo muy cercano, sutilmente dice, oye, ¿no será que eso es mentira? ¿Crees que sea cierto? ¿O crees que te lo mereces? Ahí empezó el problema porque la duda invalida el resultado o la promesa, como podemos decir. La duda viene del orgullo. Fíjate qué interesante. La duda viene del orgullo. Del orgullo de no, fíjate, no confiar. El güey decir, a ver, ¿por qué? Yo soy capaz, yo tengo todo esto. Eh, ¿Por qué voy a entregarme totalmente a esta noticia o esto, aquello, ¿no? O la persona que te lo está diciendo, ¿no? Aquella persona que al saber que tú vas a ser ascendido al siguiente puesto que es importante, pero él no, él te va a sembrar la duda. Oye, ¿será cierto? Chécalo bien, no vaya a ser que te hagas ilusiones. Entonces, el segundo enemigo de la fe, ¿cuál crees que es? La queja. La queja que es una reacción eh, muy típica y muy clásica de aquella gente que está inconforme con todo. No quiere decir que no nos podamos quejar, ¿verdad? Aunque seamos personas muy centradas, eh, que ante una circunstancia o una injusticia no nos quejemos. La queja es válida hasta cierto punto, cuando hay una injusticia justificada y la queja la haces con toda propiedad. Nunca con lastimar, ni afectar, ni crear un ambiente negativo ni tóxico ante quien estás presentando la queja. La queja proviene desde el Edén. Desde el Edén. Acuérdense bien cuando el Señor dice en la Escritura que baja ahí en Génesis capítulo 1, buscando a Adán. El Señor sabía dónde estaba. Indudablemente que él sabía que estaba escondido. Adán, Adán, ¿dónde estás? Por ahí salió Adán atrás de Eva diciéndole, pues, ¿por qué te escondiste? Que tuve miedo. Porque, viene la queja, porque la mujer que me diste me obligó o me indujo a comer del árbol prohibido. Estoy parafraseando, ¿cierto? O sea, desde ahí empiezan las quejas. La queja es una respuesta a algo que en nuestro corazón eh, está causando temor. Esa es la realidad. Cuando nos quejamos es porque algo le decimos. Hablo de la queja injustificada, la queja que es continua, la queja que es tóxica, ¿no? Ya les aclaré que hay quejas válidas, ¿sí? Pero siempre hay que hacerlo con propiedad. Pero la queja que destruye, la queja que nos afecta. Tú conoces gente, yo conozco mucha gente que de todo se queja, ¿no? Que los baches, que esto, que el otro, que el presidente, que esto, que aquello, de todo se queja.
¿Por qué? Porque hay temores muy grandes en su vida y en su corazón. Por eso la queja, cuidado. Cuando tú en un día estés viendo que te quejaste 5, 6, 7, 8 veces, wow, es tiempo de que tú vayas a Dios, hables con Él y digas, Señor, algo está pasando en mi corazón. ¿Por qué? Porque no está correcto que yo me esté quejando de todo aquello. La queja invalida también nuestra fe. Es enemigo directo de la fe. El tercero, el tercero es una palabra que yo la he analizado y yo, tiene una profundidad, la excusa. La excusa es la tercer enemigo de la fe, la excusa. Cuando una persona, ante toda circunstancia que ha cometido una falta, ¿verdad? O un mal resultado, o algo que no cumplió, y, y ofrece una excusa o una disculpa, más bien una excusa, porque la disculpa es ya únicamente la salida honoraria de esa excusa, ¿cierto? ¿Qué está diciendo una persona que se excusa? Que no quiere recibir la responsabilidad, no quiere asumir la responsabilidad. Y quiere decir, la excusa es que otro fue el que hizo esto, es que por mi papá aquello, es que porque no me dieron esta información, es que porque el presidente está muy mal, o sea, porque el gobierno, etcétera, 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 porque nunca de niño me dieron amor, etcétera, 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 etcétera. La excusa es un terrible mal que viola e invalida la fe. Por eso, para mí era importante hacer esta introducción sobre estos enemigos de la fe. Y ahí en lo que acabamos de leer, vamos a volverlo a poner. Eh, Noten qué interesante, dice esta escritura que hace el escritor apóstol, aunque los teólogos y los estudiosos discuten quién es el autor. Para mí es Pablo, pero tómenlo en una forma muy con mi opinión personal, ¿sí? Pero bueno, el quien haya escrito fue inspirado por el Espíritu Santo. Él habla en todas, fíjate, en todas sus 39, 40 versículos, confirmando que la fe es la fuerza que llevó a todos estos personajes en el Antiguo Testamento a cruzar con éxito el Jordán y poseer la tierra que Dios les dio. Vamos a leer nada más unos cuantos versículos. Dice, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El versículo 5, fíjese bien lo que dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Recuerden que fue transportado en un carro de fuego y nunca fue hallado. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando Dios le llama en Ur de los caldeos, creo que hay la parte ahora de la parte norte de Irán. Entonces, así vamos a leer todo el capítulo y vamos a entender que la fe es fundamental para poseer aquello que Dios nos ha dado. Por eso, cuando leemos en esta primera introducción de este seminario que vamos a estudiar de poseer la tierra, tienes que orarle al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi tierra que no he tomado? Quiero que analices. 2022, 2023, 2020, 2019, 2015, 2010, no lo sé. Tal vez esa tierra sea el que no lograste una familia completa o íntegra. Puede ser que también no lograste una carrera, un trabajo estable, unos hijos obedientes, una relación con tu esposa, tu esposo, que digas tú, wow, qué bien me siento. Inclusive tu ministerio, si tienes un llamado en la iglesia y no te sientes ni siquiera integrado a ese grupo a donde asistes. Y lo peor, no te sientes realmente con una relación íntima y profunda con Dios, que digas verdaderamente me siento bien, siento que estoy haciendo las cosas que Dios me ha mandado hacer.
Cada persona tiene que definir qué tierra no ha poseído. Pero también no quiere decir que sea tu tierra, la que tú quieres, la que tú deseas, ¿verdad? Porque muchas veces esa tierra no es la que Dios te dio. Tal vez tú quisiste, no, yo quiero Sodoma o Gomorra. Y Dios te dice, no, yo no quiero Sodoma y Gomorra. Yo lo que quiero es la tierra que Dios me ha dado. Y esa tierra tiene que ver, ¿sabes con qué? Tiene que ver con lo que Dios te va a confirmar, que es lo que Él quiere para tu vida. Porque Él quiere lo mejor, Él es un padre. Y muchas veces hemos luchado, nos hemos esforzado por tierras que nunca Dios nos ha dado. Qué triste, ¿no? Entonces, esto es muy importante que podamos analizarlo. Y concluyo esta noche del pastor diciéndote lo siguiente. Vamos a estudiar este precioso, a ver, déjame ponerlo aquí. Ahí está, poseer la tierra. Carl Thompson, eso es, obviamente no van a encontrar este libro, ya no está editado, pero no se preocupen, vamos a mandar, voy a pasarle yo toda la información. Lo voy a escanear y voy a irles pasando básicamente los puntos de cada uno de los estudios. Pero para poder concluir, no puedes poseer si no has vencido a estos tres enemigos de tu fe: la duda, la queja y la excusa. Y esto tenemos que trabajarlo en todos los conceptos que vamos a revisar miércoles a miércoles, para que realmente al final tú puedas realmente poseer aquello que Dios ya te ha dado. No dudes que tal vez en este proceso Dios te hable una noche o el Espíritu Santo te hable y te haga ver, decir, fíjate que tienes 5 años que has estado luchando por esto, pero no es lo que quiero para ti. Lo que quiero para ti te lo voy a mostrar. Y deja que el Espíritu te muestre lo que Dios quiere, cuál es la tierra que Dios tiene para tu vida, cuál es ese horizonte que Dios te ha abierto. Y lo más lindo es que si Él te dice qué tierra es, Él te va a dar las armas, fíjate bien, por eso vamos a estudiar las armas espirituales para poder vencer y la armadura para que conquistes aquello que Dios te ha dado. Pues bien, este es el inicio de este 2025. Iniciamos con este tremendo seminario, Poseer la Tierra, que va a ser una bendición enorme para tu corazón. Así que yo soy Hugo Yáñez y pues soy el pastor, soy el de la noche del pastor. Te espero el próximo miércoles y que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Gracias.